Continuando en la serie del libro de Joel, hermanos, este es el tercer sermón que vamos a tener en este libro. En realidad, pensaba hoy día exponer del versículo 21 hasta el versículo 32, pero hay mucho contenido, hay mucha información y no lo puedo traer en una hora, por lo menos, que tengo para poder enseñarles a ustedes. Entonces, por eso la lectura ha sido desde el versículo 21 hasta el versículo 27. Entonces, hermanos, quiero dar por título a esta enseñanza: el Señor hará grandes cosas. El versículo 21 nos dice que el Señor hará grandes cosas. Hemos visto el capítulo 1, cómo Dios, por medio de su profeta, un comunicador que Dios usó para que anunciase al pueblo su estado espiritual. ¿Qué es lo que este pueblo estaba haciendo? Quiero empezar citando algunos nombres, parte de la obra de Dios. Hermanos, en la historia de la redención, el pueblo de Dios ha tenido mensajeros para traer un mensaje de parte de Dios en medio de la prueba, en medio de la aflicción. A veces el mensaje profético que un ministro traía era un mensaje de juicio. Y ese era el mensaje, ¿no? Que un profeta traía de parte de Dios. Pero estos mensajes que Dios traía era un mensaje de restauración, era un mensaje de salvación. Dios ha usado entonces en su historia de redención, hermanos, a muchos hombres. Por decir, en los años 1500 tenemos a Martín Lutero. Esa década o generación que Dios usa a Lutero, a Juan Calvino y a los reformadores, junto con ellos para anunciar un mensaje profético de parte de Dios. En un mundo de tinieblas, en un mundo de esclavitud, estos hombres fueron usados por Dios y Dios los usó en ese momento para comunicar las verdades del Evangelio. Sí, en el año 1600 tenemos a los puritanos, tenemos a los bautistas particulares de antaño, y un poco más adelante, por los años 1700, tenemos a dos grandes comunicadores del Evangelio: Jonathan Edwards, George Whitefield. Y si estamos cerca, ahí está, por los años 1800, Charles Spurgeon. Y en los últimos años, de 1800 para adelante, tenemos a muchos, pero solo tal vez puedo poner acá con nombre como alguien que tal vez que vemos ha habido fruto, es Martín Lutero. Tal vez ustedes están escuchando de estos hombres, y hay muchos hombres quedan en el anonimato que no sabemos y que mi persona no los conoce. Pero hermanos, hay que ver en la historia, Dios ha usado a estos hombres. Ahora, en nuestro texto, este libro profético del Antiguo Testamento que es Joel, Joel es un profeta menor. A Joel, si nos podemos solamente a estudiar en sus 3 capítulos, él presenta la soberanía de Dios. En otras palabras, que Dios tiene el control de todo. Joel puede estar aplicando las doctrinas de la gracia en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo esto podemos deducir? Bueno, nuestra Biblia, hermanos, solamente, o estos capítulos, nos provee una información de que Joel es el profeta de Dios, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, la función de un ministro es el de anunciar o el de proclamar de parte de Dios, y cumplimos una función profética, no en el sentido de Joel, pero más o menos según el contexto. Probablemente Joel era un profeta muy culto, como algunos dicen, un profeta del templo, y uno de sus ministerios que él ejerció era proveer respuesta a las preguntas, ¿no?, que vivía ahí la gente, en medio de la adversidad, diría. Joel entonces hacía de parte de Dios y delante de Dios el poder dar respuestas al pueblo de Dios. Estamos, hermanos, en un tiempo muy difícil. Nos ha tocado vivir en esta era. En esta semana seguimos haciéndonos la pregunta o interpretando los tiempos en cuanto a la voluntad del Señor para con lo que está pasando en pleno, en pleno tiempo de la pandemia del COVID-19.
Ahora, así como en la historia Dios ha tenido ministros para que anuncien el evangelio, hoy, hermanos, las iglesias del Señor tienen sus ministros. Y hoy día, en esta semana, hermanos, ¿qué están haciendo ellos? Si Joel cumplió su función profética de responder a las preguntas del pueblo, entonces nosotros también, aquellos que nos paramos adelante, tenemos que decir, el Señor hará grandes cosas. Y hemos visto lo que la semana pasada Dios le dice a Joel, ¿no?, que toquen la trompeta. Que toquen la trompeta. Hubo una convocatoria para ayuno y oración, y tal vez fue una de las series a mí que me trajo aquí a este libro, porque no estaba en mi plan anual de predicar a Joel, y el detalle es que ya entré y tengo que terminarlo. Pero hay una convocatoria de parte de Dios para que Joel llame ¿a qué, hermanos? Al pueblo, a que se arrepientan y se vuelvan. Joel capítulo 2, versículo 12 dice, aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Hay dos temas que por ahí dominan, yo puedo ver, este es un tema, el otro es el día del Señor, y Joel es un profeta del día del Señor. Hemos visto hasta aquí esto. Entonces, hermanos, en este tiempo, las iglesias del Señor tienen sus ministros. Ellos son los que deben ahora anunciar para que la tierra del Señor se llene del conocimiento y de la gloria del Señor. Antes de pararme hace 30 minutos estaba pensando en esto. ¿Cómo es que el hombre puede adorar a Dios ahora, si antes no lo ha hecho? Hablando de aquellos que lo conocen, ¿será que este virus, esta pandemia, va a permitir que el hombre adore a Dios? Mi respuesta, hermanos, va nada más por esto. Es imposible. Es imposible. Aunque Dios usa este medio para que el hombre le adore, se vuelva de corazón, puede venir otro virus y otra pandemia. Las pandemias no van a hacer que el hombre adore a Dios. Solamente el conocimiento de Dios salvador o salvífico que el hombre obtenga va a permitir que Dios adore, y esperemos que el hombre se encuentre con Dios en pleno de esta pandemia. Porque la gente antes de que llegue este virus estaban enfermos y no adoraban a Dios. No lo estaban haciendo. Y si lo hacían, y tal vez dentro de las iglesias es un poco triste hablar esto, tal vez era algo mecánico. No había pasión, no había amores como las iglesias en Apocalipsis, o hablando de la primera iglesia de Éfeso. Entonces, las iglesias, hermanos, en estos días tienen que gritar a voz de trompeta a través de sus ministros, a través de sus ancianos, que el pueblo se vuelva. Y solamente así el Señor va a hacer grandes cosas, como dice el versículo 21. Ha hecho grandes cosas en el pasado. Y todos los ministros que han predicado, hablando de los hombres que Dios ha llamado desde el primer evangelista, el primer ministro, hasta el último ministro que ha de predicar en los últimos tiempos, cuando Cristo retorne, son hombres que han tenido encuentro con Dios y han visto algo sobrenatural en sus vidas, en la vida de los demás. Y solamente así vamos a ver lo que dice este texto. No temas, oh tierra. ¿Cómo me gustaría a mí decir, tomar un megáfono desde Tacna y decir al mundo, no tema? Pero en realidad, ahora, hermanos, el hombre está temeroso, tiene miedo, está temblando porque su vida es tan fugaz. Hace ver su debilidad, hace ver su naturaleza, de cuán frágil es. Entonces, Dios tiene sus ministros. Estos tienen que ahora a voz de trompeta decir.
Primero que anuncie un mensaje de llamado, de arrepentimiento, lo que hemos visto en el capítulo 1, capítulo 2, ahora este capítulo 2 que está finalizando, hasta el versículo 18. La semana pasada tenemos el versículo 20, dice, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Sin humillación, sin arrepentimiento, no vamos a ver las maravillas que Dios puede permitirnos ver. Entonces, ¿qué esperamos que este virus haga que la gente adore a Dios? Hermanos, para ser honesto, la gente adora a su familia. La esposa adora al esposo, el hijo adora al padre, a la madre. Los hombres adoran a las criaturas, adoran a una mascota. Todavía, eso era antes de que llegue esta pandemia. Y en pleno pandemia, como dije, espero puedan tener un encuentro con Dios. Y solamente desde ahí van a postrarse. Volved a mí de todo corazón. Dios está interesado en lo que está dentro, no en lo exterior. Porque en lo exterior uno puede ser muy formal. Todos podemos mostrar nuestro moralismo. Podemos mostrar que somos buenas personas, somos gente de sociedad, de cultura. Y eso no va a salvarte, no va a salvar. Dios no recibe esa adoración. Así que post pandemia tiene que haber una renovación espiritual en los creyentes. La semana pasada dije, en esta semana, un estudio que hice, una de las preguntas era, ¿no? Hay muchos que, hermanos, que si después de esta pandemia va a haber un avivamiento masivo espiritual en el mundo, en mi persona yo dije, no va a pasar. Pero siempre, hermanos, también hemos visto que cuando hay una prueba, cuando es sometida nuestra fe a prueba, como dice Job, saldré como el oro. Porque ¿de qué sirve que Dios nos haya puesto ahora en esta prueba? ¿De qué sirve si al final no vamos a honrar o no vamos a reconocer que Dios, o sea, me puso ahí? ¿Dónde está tu fe? Nos diría Dios. ¿Dónde está tu fe? Porque si solamente nos libramos de que la enfermedad o esta peste o esta pandemia no me toca mi cuerpo, diré gracias, pero nada más. Pero el propósito del Señor es que al final, como dije, post pandemia, post COVID-19, debe haber una renovación espiritual en el pueblo de Dios. Pero siempre hay que pasar por el capítulo 1 de Joel, capítulo 2. Antes no vamos a tener. No vamos a experimentar nada, solamente diremos gracias Dios por haberme salvado y apareció una vacuna y entonces quedó ahí. Vamos a olvidar las estadísticas, vamos a olvidar los números, la tristeza, el dolor, la desolación, va a quedar en el pasado. ¿Será la voluntad de Dios eso? Pero Dios está en todo esto. Hablando de Israel, todo lo que Dios había enviado, su gran ejército, esas langostas, para que destruyesen todo, al punto que no solamente no había alimentos para el hombre, para las bestias o animales, tampoco no había que ofrecer en el templo. No podían adorar en el templo. Esto es triste en la realidad hoy. Estamos haciendo un culto en una casa y todos los creyentes del mundo entero ya están haciendo los cultos del Día del Señor en las casas, a puerta cerrada. Pero antes teníamos la libertad de poder congregarnos, de poder abrir las puertas. Y Israel, Judá no cambia esa realidad. No tenían con qué adorar porque no había qué presentar. No es, hermanos, un misterio entonces el mundo cómo va girando. Pero en todo esto,
lo que está pasando y lo que vemos, Dios ha iniciado. Dios ha empezado esto que estamos viendo. Y Él lo va a terminar. Él va a levantar este COVID-19. Dios va a usar médicos, doctores, toda la ciencia, todo el coeficiente que el hombre puede tener elevado intelectual para traer bienes a las naciones. La tierra se tiene que llenar del conocimiento de Dios. Gracias a Dios que hay muchos hombres que están siendo salvados y mujeres declarando su fe en medio de la enfermedad, la aflicción. Me alegro, me gozo realmente porque el Señor tuvo un propósito con esa criatura. Entonces Dios ha iniciado. Ahora ellos pueden decir que el Señor ha hecho grandes cosas en pleno COVID-19. Que nosotros al final, cuando pasemos, digamos, el Señor ha hecho grandes cosas. El Señor ha hecho grandes maravillas. Dios se nos está avergonzando, si no se han dado cuenta. El texto dos veces se repite, versículo 26, versículo 27. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. En un contexto diferente tenía que ver con lo que Dios, hermanos, trajo a Israel. Pero cuando uno se avergüenza, cuando hemos pecado, el pecado trae vergüenza y este es el pecado que trajo vergüenza a los ojos de Dios. Hay que examinarnos, tenemos 2-3 semanas, hay que examinarnos si genuinamente nuestro actuar, nuestra fe es lo que Dios quiere que yo haga. Yo no sé dónde Dios nos va a llevar cuando pase esto. Hoy pues, estamos aquí, mañana no lo sabemos. Pero en pleno esto, hermanos, en este momento, en la historia, en el presente, Dios ha iniciado un proceso que las cosas van a cambiar. Hay tinieblas, hay oscuridad, pero también cuando pasan las tinieblas hay luz. Y cuando termina la oscuridad hay luz, hay sol. Entonces, esto es temporal. ¿Qué necesita el hombre entonces en este tiempo? Escuchar la voz de Dios, esa voz profética, esa voz amorosa de parte de Dios. Que los hombres se lamenten, que han ignorado a Dios, que no lo han buscado, que son ovejas descarriadas, y todo lo que han hecho es pecar, pecar, pecar en sus mentes, en sus corazones, en sus actos. No hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo justo. Todos se han desviado, nos dice las Escrituras. Pero versículo 18, versículo 19, versículo 20. Se ve, hermanos, cómo Dios empieza a mostrar amor, misericordia a quienes ha amado desde la eternidad. Ha amado a su pueblo. Esto es lo que ahora se ve, un contraste que vamos a entrar dentro de un momento. Empieza un cuadro de restauración, de redención. En la historia este pueblo sufrió estragos. Hemos visto capítulo 1 y 2. Y ahora no vemos eso en las calles. No vemos en los países. La tierra, hermanos, está sufriendo. Aunque la tierra está bajo maldición. En medio de todo eso, dice Dios, hermanos, Dios promete bendecir a su iglesia una vez cuando el pueblo de Dios se ha vuelto de corazón. Volved a mí de todo corazón. Hubo predicciones, el trabajo del profeta o la misión del profeta era anunciar. Y anunció en los primeros capítulos la plaga de las langostas. Eso anunció Joel. Y Dios estaba diciendo que tenían que abandonar lo que estaban haciendo. Dejar de hacer lo que estaban haciendo.
porque solamente cuando hayan hecho lo que hayan hecho, Dios los iba a bendecir nuevamente. Y es lo que la iglesia anhela hoy. Dentro de un momento vamos a ver. La Biblia dice que en su presencia, hermanos, hay plenitud de gozo. Cuando uno asiste a una iglesia, hermanos, ve eso. Quisiéramos que eso fuera el cielo, no se acabara el tiempo de la adoración, que no se acabara el tiempo de la predicación, aunque yo no sé, a algunos tal vez no les guste cómo predico, o no lo sé, pero la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Dios promete bendecir, pero cuando leemos estos versículos, hay predicciones que se han dado. Y no son cualquiera predicciones. Joel es el profeta del día del Señor. Eso hablaba, como dije, de los juicios, ¿no? Que Dios estaba interviniendo, estaba trayendo a este pueblo. Y hoy también Dios entra, es su historia. Dios no está en nuestro tiempo, Dios está fuera del tiempo. Pero Dios interviene para que podamos entender. Dios interviene. Y una vez más nos dice, volvamos a Él, regresemos a Él. Y solamente así una vez más podemos salir de nuestros hogares, ir a trabajar, ir a congregar. Solamente así Dios promete, hermanos, bendecirnos una vez más. Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué es lo que el hombre no puede? No tiene libertad. No solamente detrás de una habitación o de una vivienda. Estamos hablando de la libertad de la esclavitud de sus pecados, de sus vicios. Dios puede libertarlos y solamente así bendecirlos. Entonces Joel es el profeta del día del Señor. Este libro, este capítulo es un llamado a confiar en la gracia soberana de Dios para todos los tiempos. Y vamos a ver aquí unas verdades que Dios promete. Y todo esto como introducción, y quiero ahora ya desarrollar mi sermón. Primero, versículos 21 y 22. La iglesia verá grandes cosas de parte de Dios. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. Versículo 22. No temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto. La higuera y la vid han producido, dice, en abundancia. Versículo 21, versículo 22, empieza diciendo, no temas, no temáis. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, el pueblo de Dios va a ver grandes cosas de parte de Dios. Una vez que Dios ha declarado el pecado del pueblo, una vez que Dios declara el pecado de la humanidad, una vez que Dios envía juicios, ¿qué pasa? Hermanos, todo eso es la bondad de Dios. Romanos dice que Dios, ¿no?, en su bondad, o su bondad nos guía al arrepentimiento. Este pueblo no podía ofrecer sacrificios. Sobre todo no tenían alegría, no podían estar regocijándose. ¿Qué trae hoy día al mundo alegría? Me pregunto. Un hobby, una diversión, un deporte, un logro, una meta, el dinero. A estos hombres en la historia se les fue la alegría, hermanos. ¿Te imaginas todos los días estar de luto, de llanto, de tristeza? Versículo 16 del capítulo 1. Dice Joel, no ha sido suprimido el alimento delante de nuestros ojos, y la alegría y el regocijo
de la casa de nuestro Dios. No hay alegría, no hay regocijo. Ha sido suprimido. Se fue la alegría, se fue el gozo. Se esfumó de ellos. Por eso ahora dice, versículo 21, 22, oh tierra, regocíjate y alégrate. Alégrate. Porque en medio del llamado de Dios, en medio de sus juicios, por medio de sus profetas, ha habido devastación. Pero también el Señor ahora le está diciendo, yo los voy a traer el gozo, yo les voy a dar la alegría. Tal vez las langostas estarían consumando el plan de Dios y las langostas estarían celebrando su acción. Pero ahora Dios dice, yo voy a eso girar, yo lo voy a voltear a favor de ustedes. Como que esto es buenas noticias. El mundo puede estar, hermanos, en caos. Tu vida puede estar en un caos. Dios puede hacer dar vuelta a tu vida. De la nada. Dios puede darte verdadera alegría, verdadero gozo. Amén. El Señor, hermanos, ha obrado así. Porque los enemigos de este pueblo era este gran ejército que dice. Pero ahora Dios dice que en medio de ellos haría grandes cosas. Que ya no se desperdiciarían. Por ejemplo, lo que se hacía, ¿no?, en el campo. No temáis bestias del campo, versículo 22, hablando de los animales. ¿Por qué? Porque va a haber alimento para las bestias, para los animales. El árbol va a dar su fruto, la higuera también y la vid, y va a haber abundancia. Ahora, hermanos, la economía mundial está siendo sacudida. La pregunta es, ¿qué va a hacer cada gobernante? ¿Qué va a hacer cada empresario? Pero para Dios no es un problema. No es un problema la economía. La economía puede ser destruida. Pero Dios dice, yo puedo hacer grandes cosas en medio de ellos. No teman, va a haber comida para los animales. Va a haber comida para los animales. Iba a decir los alemanes. Disculpen. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate. Porque el Señor ha hecho grandes cosas. Al punto que va a haber abundancia. Va a haber abundancia, desde el versículo 22. Entonces aquí tenemos un mensaje de esperanza. El evangelio predicado de parte de Joel hacia ellos. El evangelio que nos salva, hermanos. El evangelio que sigue dándonos esperanza. Podemos sentir los juicios de Dios. Podemos sentirlo. Porque nos está doliendo los números. Hoy día solamente un momento ver, y no soporto ver que la gente muera. No soporto. Es indignante. Pero va a seguir. Va a seguir. Los juicios de Dios podemos sentirlo. Pero en medio de eso, hermanos, la gracia de Dios siempre va a aparecer después de una disciplina. Para los creyentes este juicio no es destructivo. Estamos siendo sometidos a prueba de fe. Está siendo probado nuestra fe. Está siendo probado. A todos los creyentes en el mundo entero. Dios no nos va a destruir. Primero tenlo por seguro. Pero hay de quien aquel no conoce. Porque la Biblia dice, mejor es que no hubiera nacido. Porque sabemos cuál es el fin. No es un virus de 14 días, el infierno. El infierno es por la eternidad. Pero para los creyentes, hermanos, versículo
13, capítulo 2, dice, Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. Dios nos comunica esto a su pueblo. Soy lento para la ira. Soy abundante, es grande en misericordia. Este es el mensaje que tenía que traer un ministro del Antiguo Testamento. Y es el mensaje que hoy día comunican los ministros. Eso no significa no hacer nada. Porque puede ser, hermanos, que Dios a través de esto nos lleve a casa, como lo está haciendo con muchos cristianos. Y cuando digo a casa, digo a la presencia de Dios, al cielo. Judá tenía privilegios religiosos, pero está en medio de una calamidad. Para ellos no podían ofrecer sacrificios. El templo cerrado, no hay nada que hacer. Pero para nosotros, hermanos, o para los cristianos, tenemos un lugar que anhelamos. No anhelamos la cuarentena, anhelamos, como dice el salmista, los atrios de Jehová. Como el salmista decía, que haría todo lo posible para estar en la casa del Señor todos los días de su vida, para inquirir la ley de Jehová. Judá estaba perdiendo este privilegio por la causa de sus pecados. Los cristianos anhelamos la casa del Señor por cualquier otra cosa. Esa es mi experiencia y la experiencia de los cristianos. Y yo no sé si tú anhelas, porque estar en la casa del Señor es lo mejor, hermanos. Amén. No hay otro día memorable como el día domingo. No lo digo por el hecho de no trabajar, sino lo digo porque venimos a estar en la presencia de Dios, delante del Señor. Pues venimos a dar gracias por los días que nos ha dado, por el trabajo, por la familia. La cuarentena como que no nos permite hacer esto públicamente. Y se está haciendo en los hogares. Y gracias a Dios, si no es el pastor, los padres en los hogares están haciendo ese trabajo, cumpliendo un rol pastoral, ser el pastor de su casa, predicar el evangelio a su hijo, a su esposa, predicarse a sí mismo el evangelio, recordarse. Juntos en la lectura, hermano Eloy dio Primera de Corintios, capítulo 15, un recordatorio. Se puede perder, hermanos, en estos días mucho, pues se puede perder, puse aquí el pan diario. Podemos estar gastando nuestros ahorros, pero no se compara nada a adorar a Dios. La adoración, hermanos, es la mayor dignidad que Dios le ha dado al hombre. No hay otra cosa que poner. Fuimos creados para adorar a Dios, pero el hombre ha perdido ese propósito desde el vientre de su madre, desde el día en que fue concebido. Ya no tiene un propósito de vida. Nace, es concebido, nace, crece y muere. A no ser que Dios intervenga, a no ser que Dios use juicios como el COVID-19. Ese hombre puede volver. Su vida puede tener un segundo sentido en su existencia y saber por qué vive y para qué fue creado. El cielo está, hermanos, lleno de alabanza. Hay adoración, hay postración de seres creados. Y no solo uno, sino millares de millares. Por eso yo concluyo, hermanos, que el COVID-19 no va a hacer que la gente se postre, adore.
a Dios, hablando del incrédulo. Solo el conocimiento salvador de Dios. Solamente el Evangelio puede ser buenas noticias para ese hombre. Y eso puede llevarle a adorar. La adoración es lo que se nos ha entregado, poder entregarnos como ofrenda viva a Dios. Y cuando una alma, cuando una iglesia, cuando una familia, cuando una nación alaba a Dios, va a haber grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas en medio de ellos. Y cuanto más alabar juntos, cuando seamos llamados a casa, será solo, hermanos, una adoración, lo que llamamos corporativo. Todos juntos a una voz. Todos juntos. Pero hoy, en cierto lugar, en cierto país, en cierto distrito, hay una iglesia. Y cuando se reúnen, a eso llamamos adoración corporativa. Donde la iglesia es el coro. Todos adoran. Israel ha perdido las cosechas del campo. Las langostas han devorado. El templo está cerrado. No hay adoración. Pero Dios ha iniciado un proceso, como dije. Cristo dijo que mi Padre aún trabaja. Y hoy decimos, la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Mi Padre aún trabaja. Ha iniciado un proceso. Él es el alfa, el omega. Él va a terminar. Y las bendiciones que se les viene a aquellos acuden o escuchan a su voz son muchos. Verán grandes cosas. Porque Dios a este pueblo los restauró con tiempos de frutos, de beneficios espirituales. El mensaje de Joel sigue siendo el mensaje entonces hoy día para las iglesias. Dios dice que si te vuelves en ayuno, si rasgas tu corazón, Dios te va a traer gozo, Dios te va a traer alegría. Y va a ser un tiempo de regocijo para su pueblo. Quiero dar lectura a Isaías capítulo 25, versículo 9. Si ustedes pueden buscar en sus Biblias. Isaías capítulo 25, versículo 9 dice: y en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Es el Dios, hermanos, que se nos ha revelado. Y solamente Él nos puede dar el regocijo, la alegría y también la esperanza para a todo aquel que confiese el nombre de Cristo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Dios lo resucitó de los muertos a Jesucristo, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Hay una esperanza, hermanos, para el mundo. Pero el pueblo de Dios, y aquí es nuestro Dios a quien hemos esperado. Él nos librará de esto. Él nos sacará, Él nos salvará. Este es el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Vamos a pasar al segundo punto, versículo 23 al 27, ya en la parte final. La iglesia debe regocijarse en las promesas de abundancia de parte de Dios. Ya no es la hora de los lamentos. Ahora Dios ha llamado a su pueblo, en la historia a este pueblo,
Pero hoy día la iglesia, hermanos, debe regocijarse en las promesas de abundancia de parte de Dios. Dios promete, hermanos, promesas de abundancia. Y estos versículos es lo que se va a describir ahora en el libro de Joel. La gente está llorando por sus pecados. Y la gente está dispuesto a humillarse, sabiendo que si hacen eso, Dios va a reivindicarlos. Porque los judíos sí sabían lo que Dios había hecho en el pasado con sus padres. Y que Dios era capaz, si ellos se volvían, Dios les volvería a bendecir. Entonces, ellos dirían, vamos a arrepentirnos. Porque hay promesas de abundancia. Hermanos, la tristeza y la felicidad están determinados por una comunión o relación con Dios. No hay otra cosa. Todo es temporal. Todo es temporal. Y este texto nos muestra, hermanos, un reavivamiento de alegría nacional. Versículo 23. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios. Qué texto, hermanos, para que alguien que está en penumbras, en tristeza, cuando ha perdido todo, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios. Este pueblo no se estaba regocijando en Dios. Pero ahora Dios dice, yo les voy a dar el regocijo. El gozo del Señor, dice el salmista, ¿no? Es la fortaleza del creyente. El gozo que se pierda. La única manera de perder el gozo, la alegría, hermanos, es a través del pecado. El pecado ha quitado el gozo, la alegría. Pero Dios dice, va a haber masivamente. Una vez más van a regocijarse delante de Dios. El mundo puede ser incapaz de regocijarse. Pero Dios pues da ese gozo. Y Dios promete dar eso en sus corazones. Para este pueblo era, hermanos, que en la agricultura, en sus viñedos, en sus uvas, realmente ver el fruto. Abundantes cosechas. Pero una manifestación más de gozo sería la presencia de Dios en medio de ellos. Eso traería más regocijo. Versículo 27. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo. Hermanos, qué alegría para ellos oír esto. La alegría puede ser temporal, las estaciones que haya cosechas, pero que Dios diga ahora, entonces van a saber que yo estoy en medio de ellos. Dios dice eso a su iglesia, que donde están 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio de ellos. La Escritura nos dice que Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Eso debe traer gozo, hermanos, al corazón del creyente. Una manifestación de la presencia de Dios trae gozo. El salmista dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Un gozo indescriptible con el que Dios hace habitar a su pueblo. Y aquí algunas razones por las cuales el pueblo se gozó y se goza. Primera razón, Dios hará que la lluvia caiga abundantemente. Claro, el significado de lluvia, lluvias de gracias, lluvias de bendiciones pedimos, pero esta es una expresión extraña que está ahí. Dios da lluvia temprana, hermanos. Hablando de la gente que vive en el campo, estos hebreos, ellos necesitaban de la lluvia temprano. Y Dios les favorecería a su tiempo. Y Dios promete esa bendición. Segunda razón, versículo 24. Dios hará que la cosecha de grano y vino desborde. Versículo 24 dice el texto, y las eras se llenarán.
rebosarán, dice. ¿Qué promesas? Este será un momento para el pueblo de Dios, que no solamente tiene lo necesario, tiene para sobrevivir, no, sino que va, hermanos, dice el texto ahí, rebosar de las bendiciones de Dios. Las bendiciones físicas, las bendiciones materiales, espirituales. El Nuevo Testamento dice que en Cristo, hermanos, tienes todo. Empezando que has sido sentado en lugares celestiales. Pablo dice a los Corintios, ¿qué te falta? Pero en medio del juicio, Dios hace esto más ahora, que puede traer bendiciones. Recordemos que el juicio de Dios los hizo llorar. Les arruinó el grano. No tenían vino. Pero ahora estas bendiciones serían espirituales y materiales. Y eso les llevaría, hermanos, a una acción de gracias. De Joel capítulo 1, versículo 10. El campo está asolado, la tierra está de duelo. No, esto no es muy familiar hoy. Porque el grano está arruinado, el mosto se seca y el aceite virgen se pierde. En otra parte, diría otro profeta, aunque en las viñas no haya fruto, ni el labrado de su mantenimiento, y no haya que comer. Dice el profeta, yo con todo me regocijaré. Pero en medio de esto, o sea, dice Dios va a desbordar. Ahora es el tiempo de las bendiciones para ellos. Para el Nuevo Testamento, tanto el Antiguo Testamento, hermanos, enseña que las razones por las cuales no tenemos el gozo o las bendiciones es porque el pecado estorba. Porque el regocijo que Dios da no se mide por números, no se mide por cuentas bancarias o por todo lo que puedas obtener. El Señor te da el contentamiento. El Señor te da el contentamiento, sea mucho, sea poco. Pero cuando hay pecado, sea que tenga mucho o poco, no hay regocijo. No puedes disfrutar lo que tienes. La situación empeora. Pero si arreglas tus cuentas con Dios, entonces vas a ver esto. Vas a desbordar. Aquí hay algunos principios que podemos sacar. El mismo Dios que ha juzgado algo por la ira, puede bendecir algo por la gracia. Dios puede juzgar, como dije un momento atrás, a la economía de un país, la economía de una nación. Pueden los mercados colapsar. Pero Dios puede, hermanos, bendecir nuevamente la economía, hacerla prosperar. Dios puede juzgar un campo, hablando de la agrícola. Pero Dios puede hacer que haya frutos en los campos, para que haya una gran cosecha. Dios puede cambiar tu mundo por completo. Él puede llevarte desde lo más bajo a elevarte a lo más alto. Dice Pablo, Dios escogió lo vil de este mundo. Eso éramos. Para que nos veamos. Viles habla, hermanos, o la vileza habla de ser pecadores. Dios dice Pablo, Dios no escogió a los sabios de este mundo porque la sabiduría de este mundo no conoció a Dios, sino que Dios tomó lo vil de este mundo para avergonzar la sabiduría de este mundo. Por eso nadie puede jactarse. Y Pablo dice, si quieres jactarte, jáctate en la gloria del Señor. Que el Señor te da la fuerza, que el Señor te da el entendimiento, que el Señor te da el saber, la ciencia, la inteligencia, pues jáctate en el Señor. Eso dice las Escrituras. Dios puede transformar dramáticamente. Algo que está seco en Israel puede ser algo fructífero. Y Él puede hacer también, hermanos,
con una persona que está experimentando juicios o castigo de parte de Dios, a revertirlo. Revertirlo. Esto se ve en números cuando se habla de fútbol. Si un equipo está perdiendo 3-0, se ve es un poco imposible revertir ese marcador. Pero en fútbol pasa todo, puede ser que ese equipo revierte ese marcador. Pues Dios, hermanos, eso hace con su creación. O Él tiene control de todo. Él es el juez, Él es el dueño. No le cuesta nada. Pero espera que su pueblo siga los pasos. La responsabilidad que tiene el hombre de buscar a Dios. Entonces en estos versículos podemos ver que Dios desborda con su gracia abundante. Tercera razón, Dios hará que la producción de la tierra sea mayor ahora como una compensación por la destrucción de las langostas. Versículo 25. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aquí hay una hermosa promesa de Dios, como dije, de revertir de todo lo que había pasado. Esto puede tener aplicación para todo tipo de personas, de vidas. Aquellos que han desperdiciado su vida, aquellos que están agobiados, si se arrepienten para con Dios, Dios puede una vez más compensar lo perdido. Todo coopera para bien. Probablemente nunca antes de Cristo has hecho la voluntad de Dios, pero no te quiero recordar por dónde has estado, qué has hecho, qué era tu mundo. Pero Dios, hermano, eso lo ha revertido. Primero para que Él se glorifique en tu vida. Que tú no vas a salirte con lo tuyo, sino que Él está sobre todo. Y tu pecado no es mayor que su gracia. Lo revierte. Es una promesa de Dios. Observe todas las cosas que suceden a los hombres cuando Dios trae juicio. La plaga, la langosta, mi ejército. Dios, sus hermanos, su orquesta, trae todo esto. Sea que lo veamos negativamente, pero Dios es soberano sobre todo. Y con esto quiero decir, hermanos, que la providencia de Dios está involucrado en todo lo relacionado con nuestra vida. Dios tiene control de todo. Dios envió estos juicios con este pueblo. Lo puede volver a hacer hoy día, sí lo puede hacer, y lo está haciendo, sí lo está haciendo, pero Dios también promete bendecir. Cuarta razón, versículo 26, la primera parte. Dios hará que su iglesia esté total y completamente satisfecho. Dice el versículo 26, tendréis mucho que comer y os saciaréis. Estar satisfecho, estar completo, estar llenos. Una familia, una nación, un país, una satisfacción plena. Y esto solamente se encuentra, hermanos, una relación correcta con Dios. Solamente en Dios se puede encontrar esto. Hay una mujer samaritana que tenía sed. Jesús le dice, ¿no? Si bebieres, nunca más tendría sed. Jesús habló que Él es el pan del mundo, que Él es la fuente, que Él es el agua de vida. Solamente en Dios se puede encontrar todo esto. Quinta razón, la parte B del versículo 26, Dios se encargará de que su pueblo nunca vuelva a ser avergonzado. Después de comer alabarán el nombre del Señor, porque ha obrado, dice, maravillosamente con vosotros. Y la parte termina, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Note que Dios ha hecho maravillas para su iglesia. Esa palabra hebrea significa que Dios ha hecho cosas tan milagrosas, asombrosas al mundo entero. Ese es el énfasis de la palabra. El mundo se asombrará.
No sé cuántos le den gloria cuando pase esta pandemia. Dios lo hizo. Dios lo hizo, nada más. Reconocer que Dios hizo todo. El mundo se asombrará. Ese día es día de regocijo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en la historia han visto que Dios ha obrado, dice, maravillosamente. Dios es maravilloso, pero sus obras son maravillosas. Puedo hablar mucho de eso, pero para con Israel fue maravilloso. Dice, nunca más serán humillados o avergonzados. Aquellos que son levantados, aquellos que reciben la bendición son hombres y mujeres que aman a Dios, aman la voz de Dios, aman la palabra de Dios. Ellos van a recibir muchas bendiciones. Versículo 27. Dios hará que su iglesia sepa que Él es el Señor, un Dios personal. Dice el texto, y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Dios hará, como dije, que su iglesia sepa que Él es el Señor, un Dios personal. Cada nación o cada persona de manera individual puede conocer este versículo 27. Dios es Dios, que está con su iglesia, con su pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está en medio de ellos. Ahí vemos una manifestación de la presencia divina. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo. Los hombres no siempre saben esto. Porque te preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿O quién es tu Dios para que yo lo tema? Y Dios dice, yo estoy en medio de ellos. Las naciones no reconocen a Dios. En la prosperidad se olvida. O en la abundancia. El granjero en la cosecha puede olvidar. El ingeniero lo olvida. El abogado, el contador, todo hombre lo olvida. A veces, que todo lo que ha recibido, obtenido, viene de él. No es el ingenio del hombre. No es la naturaleza o la madre naturaleza. No hay suerte. No hay suerte. Es la voluntad de Dios. Amén. Es la providencia de Dios, nada más que te permite realizarte. La creación, hermanos, está así. Pero Dios está en medio de su pueblo. Ha manifestado su presencia. Ahora, las bendiciones de Dios a veces entre los creyentes se pueden ignorar. Este pueblo había olvidado esto. Había olvidado lo que Dios le había dado. Y es ahí que Dios interrumpe sus vidas. Cuando me enteré de esta noticia, o de las primeras noticias del COVID-19, al comienzo no lo podía entender por falta de información, pero me bastó una semana ver o escuchar las noticias. Dije, aquí hay un mensaje para la iglesia. Y por ahí fue mi comentario para la iglesia. Es que estamos en una zona de confort. No estamos sufriendo lo que la iglesia ha sufrido en la historia. Y sí, Dios tiene que sacudirnos. Dios tiene que intervenir en nuestras vidas. Así fue con Israel. Dios entró en sus vidas, interrumpió sus agendas. No me van a adorar. Entonces les cierro el templo. ¿Para qué? Pero te les voy a cerrar el templo, no va a haber frutos, la lluvia no va a llegar en la estación que esperan, ni la lluvia temprana, ni la lluvia tardía. Voy a enviar mi ejército. Y todo lo que siembren van a ser devorados.
todo, toda planta, todo fruto. Dios se interrumpió en la vida de los judíos. Dios está interrumpiendo en los últimos tiempos, antes que Él venga. Está adentrando. Es su mundo, es su historia. Él puede hacer lo que quiera, pero aún en su juicio hay misericordia. Porque si Dios quisiera borrar a este mundo, lo puede hacer sin necesidad de enviar una pandemia. En medio de ese juicio, yo no sé si el mundo lo ve así. Dios está entrando en su historia una vez más. Está interrumpiendo la vida de cada individuo, de cada familia, de cada sociedad. Aquí ya no importa el estatus ahora para muchos. Han hablado esto. Pero como nosotros ministros tenemos que de parte de Dios decir, no, es para tu bien, de tu alma, primeramente. Dios está interrumpiendo tu vida, trayéndote dolor, desastre. Tú nunca has controlado el mundo, pero Dios tiene control. No puedes entender este juicio, pero puedes entender sus actos de gracia si ves que Dios te está llamando para que te vuelvas a Él. El mundo está aterrado. Dios llamando al arrepentimiento. Este pueblo ha empezado a regocijarse. Hay promesa. Están comiendo, están saciándose, están alabando el nombre de Dios. Bien, ahí queremos estar nosotros. Ahí queremos estar. El hombre se pregunta, ¿no nos vienen estos males porque nuestro Dios no está entre nosotros? Faraón decía que ha pecado contra el pueblo de Dios. Por ahí vienen las burlas. ¿Dónde está el Dios? Quiero ver una señal. Que Dios sane a mi ser querido. Y quieren ver señales ahora la gente para creer en Dios. Pero Dios ya envió su señal. En una cruz. A su Hijo. ¿Quieren otra señal? Diría Dios. Así que busca a Dios en medio de esta angustia. Él puede restaurarte. Dios está en medio de las naciones. Dios no se ha movido, Dios está en su trono, es su creación, es su gobierno, y Él la controla, Él lo preserva. Pero para los creyentes, Dios siempre está en medio de nosotros. Y este texto termina, hermanos, con una liberación de vergüenza. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Dios da un honor a los suyos. Dios se relaciona con nosotros. Su victoria, su honor también es nuestro. Su justicia, su favor también es de nosotros. El mundo puede reprocharnos, se puede avergonzar, pero Dios, hermanos, está unido a nosotros y nosotros estamos unidos a Él. Ahora podemos decir que nuestra vida tiene un propósito. Y puede ser sencillo, no ligero decir, para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dios cumple todas sus palabras, todas sus promesas. Y en Cristo especialmente se cumplen estas palabras. Ya no tenemos que sufrir porque Él sufrió por nosotros. ¿Qué es el sufrimiento de pandemia con los sufrimientos de Cristo en la cruz? Pregúntate. Nada. Nada. En esta semana, como dicen entre comillas, Semana Santa, pero hoy domingo, el Señor se levantó victorioso.
Él sufrió por nosotros. Eso no se compara. Él se hizo pobre, siendo rico, por amor a nosotros. Él fue atribulado, como nadie fue atribulado. Ese ser, verdaderamente ser liberados de la vergüenza. Ya no hay vergüenza. Cuando vayamos a casa, tal vez Satanás se aparezca por última vez y quiera acusarnos. Que no has vivido una vida justa, recta aquí en la tierra. Va a querer avergonzarnos una vez más. Pero Cristo dirá, Cristo se parará. Yo fui avergonzado por Él. Yo morí por Él. Así que apártate. No hay nada que decir. Él me pertenece. Él es santo. Dios se vuelve a los hombres así. Y podemos cantar, podemos celebrar. Ahora hay regocijo eterno. Conclusión. Al estar en este capítulo, en este libro, hermanos, podemos ver primero que el Señor no tolera la rebelión. No tolera la rebelión. Por lo contrario, Dios espera que su pueblo se arrepienta sinceramente de sus pecados. Y cuando sucede eso, el hombre se vuelve a Dios. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La conclusión. El arrepentimiento es la clave para gozar de las bendiciones de restauración, liberación y salvación. Sin arrepentimiento no hay bendiciones. Sin arrepentimiento no hay restauración, no hay liberación y no hay salvación. Termino. Las bendiciones del Evangelio siempre van a refrescar nuestras almas sedientas, hambrientas. Siempre. Por eso el Evangelio es buenas noticias. Siempre van a refrescarnos. Por eso estamos recordándonos. Vamos a orar. Oh Dios del cielo y la tierra, cuántas veces hemos pecado contra ti, cuántas veces fuimos ingratos, autosuficientes, personas que presumían ser grandes, pero nos has hecho ver que somos frágiles, que ni siquiera a nosotros mismos podemos salvarnos ni cuidarnos. Padre, al estar en este capítulo, podemos meditar en esta semana, en estos días, que estas promesas pueden ser retenidas para nosotros. Y si alguien está alejado de ti o alguien se ha desviado, que se pueda volver a ti de corazón y tú los devuelvas el gozo a sus vidas. Padre, yo te pido por mis hermanos en este tiempo, que tú los consueles. Señor, las palabras del predicador tal vez no puede hacer esto, pero tus palabras tienen vida. Tú puedes fortalecer a aquel que pierde un ser querido. ¿Quién puede hacer eso? Tú eres el Dios de toda consolación. Padre, tal vez las finanzas en las familias o su economía está siendo, Padre, gastado. Pero en tu misericordia, en tu sabiduría, tú mueves a tu pueblo y puedes, oh Padre, hacer llegar el pan, el alimento a esas familias. En todo tiene un propósito. Cada hombre, cada mujer que encuentre un propósito en esta situación. ¿Por qué no tengo pan en mi casa? ¿Por qué no tengo ahora trabajo? Señor, si tú has dicho que el hombre debe trabajar, Padre, todo tiene un propósito. Que tu palabra, Señor, se siga predicando más que nunca en todos los medios de gracia que nos das. Consuélanos, fortalécenos, guárdanos.
Vuélvete a nosotros, oh Dios, te lo pedimos, por favor, vuélvete a nosotros. Si nuestros pecados son la causa por todo lo que estamos viviendo. Y te daremos gloria por siempre. En Jesús te pedimos todo esto. Amén. El Señor bendiga su palabra.